Hoy vamos a echarle un vistazo al Birhood 1139A. Me llamo Rafael Cruz y esto es Mundo Drone. ¡Comenzamos! Continuamos con la sección semanal de coches RC, que os voy a adelantar que el tema de los coches RC, o sea, de esa sección semanal que comenté en un principio, no solo van a ser de coches RC, sino que voy a meter alguna sorpresilla. Ya lo he dicho por algunas redes sociales, ya sabéis, por Twitter, por Facebook y por Instagram, lo he comentado, ya sabéis, buscáis Mundo Drone, no, me encontráis fácil. Y nada, he comentado ya alguna cosilla, pero bueno, ya lo iréis viendo con el tiempo, tampoco es una cosa y yo creo que os va a gustar bastante porque hay mucho RC por el mundo y no solamente son coches, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el Birhood 1139A, un coche radio control que no os voy a mentir, estos primeros coches, como os dije, estuve buscando por Amazon coches que fueran realmente baratos y que más o menos se encuadraran en una categoría de coche de iniciación diferente, ¿no? La semana pasada estuvimos con un coche que era pequeñito para andar por casa, etcétera, bastante barato y que me gustó bastante. Y que hoy nos vamos a ir con un coche que yo quería que fuera todoterreno, sobre todo, que para poderlo utilizar prácticamente en cualquier tipo de terreno. Sé que muchos de vosotros me lo decís, que tenéis a lo mejor algún tipo de campo, el típico campo de los abuelos, etcétera, o que simplemente vivís en un pueblo y lo lógico para muchos de vosotros no es ir precisamente a una zona donde haya asfalto, etcétera, porque normalmente donde hay asfalto hay coches, ¿no? No como yo, que tengo algunos sitios por aquí localizados por cerca de mi casa que, bueno, son sitios llenos de asfalto, pero que por allí no pasan coches, más, son calles cortadas, etcétera. Tengo esa suerte, por llamarlo de alguna forma, porque son proyectos de los ayuntamientos fracasados, ¿no? Pero bueno, para el hobby están bastante bien. Y para ese tipo de terreno, para terrenos, que no son asfaltados, que son para tierra, con hierba, con algún tipo de, incluso en zonas de césped, en zonas que hay hay trozos de ¿cómo se llama?, de tronquitos por todos lados, como en las imágenes que estáis viendo, incluso zonas de cultivo, pues están bastante bien este tipo de coches RC. Entonces, como dije, buscando alguno barato, yo creo que uno barato y que tuviera bastantes buenas críticas por Amazon, yo creo, llegué a este coche y sinceramente la crítica no va a poder ser más positiva. Aquí abajo en la descripción tenéis el link a guiadrone.com, en el que tenéis el análisis, por supuesto que sí, mucho más en profundidad de este coche RC, ¿vale? Hemos hecho ahí una pequeña sección para coches RC para tenerlo también todo catalogado dentro de la web. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de las características de este dron. Lo primero que a mí me parece más interesante es que, bueno, hay dos cosas que me parecen muy interesantes de primera. Cuando tú lo sacas de la caja, por supuesto ya sabes el precio, porque teóricamente lo has tenido que pagar, ¿vale? Por lo menos fue mi caso. Y te encuentras que por el precio que has pagado, ahora mismo creo que está en Amazon sobre los 20 euros, aquí abajo en la descripción tenéis el link, pero vamos, está sobre los 20 euros más o menos, pues te encuentras un dron con un acabado que, como dirían algunos canales de móviles, tiene un acabado bastante premium. Y sí, no estoy acostumbrado a este tipo de acabado en el mundo del RC, tanto en coches como en drones, de cacharros tan baratos, y que tenga un acabado tan bueno, un acabado metálico, como estáis viendo aquí. Bueno, no sé si se nota, pero la parte esta roja, que elegí el rojo porque me parecía un color hortera bastante interesante, pero está en varios colores, pero bueno. Esto está todo en un acabado metálico, que la verdad le sienta bastante bien y que algún que otro golpe me ha parado y mira, interesante. Por supuesto el resto del cuerpo es de plástico, por supuesto que sí, estamos hablando de un coche RC bastante low cost y que bueno, demasiado tiene por darnos una estética bastante buena. Eso sí, lo que estáis viendo que es muy bueno por un lado, lo tenemos de negativo, por lo menos en cuanto a estética, en cuanto a su mando de control. Un mando de control que tú lo coges y tú dices, Dios mío, esto es un coche de los chinos. Y hasta cierto punto sí, o sea, seamos claros, ¿no? Es un coche bastante low cost y se nota mucho dónde se ha recortado el dinero. Pero bueno, lo importante es que funcione bien. Y eso es lo que vamos a comentar ahora mismo. Vamos a centrarnos en el mando de control, que al final es uno de los puntos más importantes de cualquier aparato radiocontrol. Aunque estéticamente sea bastante chusco, por llamarlo de alguna forma, estamos en un coche radiocontrol que emite en 2,4 GHz, lo cual me vais a decir mucho vosotros, bueno, eso es lo normal en un dron. Ya, sí, pero en el mundo de los coches low cost muchas veces te vas a encontrar coches que todavía están en 400 MHz, etcétera. En fin, otro tipo de frecuencia
que aunque no son malas, sí es cierto que si te vas a comprar o vas a tener más aparatos utilizándolos a la vez, pues te puede dar ciertos problemas, ¿vale? Sobre todo si no controláis, etcétera. Pero con aparatos de 2,4 GHz podéis tener 5 o 6 cacharros a la vez perfectamente y no suelen dar problemas demasiado. Es más, he hecho experimentos más burros. Lo cual es bastante útil si, por ejemplo, vais al campo con vuestro hijo, con vuestros amigos, etcétera, o con vuestra pareja y queréis uno controlar un coche, otro un dron, etcétera, cosa que a mí personalmente me ha pasado y que, bueno, en esas circunstancias, pues, es bastante útil, no te va a dar problemas. Bueno, el mando de control tiene una frecuencia bastante buena, por lo tanto va a llegar más o menos a unos 50 metros de distancia, no nos esperemos algo especialmente espectacular, pero oye, vuelvo a decir, por el precio no está mal, o sea, tenemos que entender al final lo que hemos pagado. Igualmente 50 metros, a menos de que le pongamos una camarita FPV, nos va a parecer más que suficiente para este tipo de aparatos. Estamos hablando de un coche RC en escala 1.18, por lo tanto, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? No es más grande que la palma, es un pelín más grande que la palma de una mano, no sé si lo podéis comparar así un poco. Así que bueno, una escala 1.18, 50 metros, yo creo que está bastante bien. El mando de control, por supuesto, bueno, por supuesto no, pero nos deja ir marcha atrás y marcha adelante. Y una de las cosas que a lo mejor tiene más negativa, pero vuelvo a decir, es el precio. Es que cuando tú le das a la izquierda a la derecha solo hay una posición, no es algo que va variando poco a poco, a medida que no es a muchos coches radio control, a medida que tú le vas dando, pues las ruedas van girando poco a poco. No, esto solo tiene una posición de izquierda, o sea, en este caso una posición de derecha y una posición de izquierda, y ahí se acaba todo. Por lo tanto, hombre, no tenemos muchas más opciones en el mando, es más, no tenemos más opciones en el mando, más allá del botón de encendido y apagado, pero bueno, vuelvo a decir, se excusa la sencillez de este mando de control frente al final, lo que estamos pagando. Por último, también comentar del mando de control que tenemos pila de petaca, ¿vale? De las típicas de 9 voltios. Y nada, y me ha parecido, oye, este es un dato irrelevante totalmente, pero me ha parecido curioso que me venía incluida dentro del paquete, cosa que no suelen ser normal, prácticamente, no recuerdo la última vez que me vino incluida una pila de un mando de control. Mira, bueno, pues eso que nos ahorramos. Continuando ya con el coche, estamos en un coche que, como estábamos diciendo antes, muy interesante de utilizar en lugares bastante escarpados. Porque básicamente estamos ante un coche con tracción en las 4 ruedas, o sea, se mueven estas y se mueven estas, y aunque no es especialmente rápido, es más, es bastante lento, según el fabricante son unos 6 km por hora a lo que llega este coche. Está claro que la velocidad no va a ser su fuerte, y si vas a utilizar este coche, por ejemplo en asfalto, en lugares más o menos sencillos, yo personalmente no te recomendaría este coche. ¿Por qué? Porque básicamente sería un verdadero aburrimiento, sinceramente. O sea, este coche utilizarlo fuera de un entorno más o menos, por ejemplo, los típicos caminos estos de arena, utilizarlo directamente en arena, no en un camino, pero el típico camino de arena esta de los pueblos, de las vías verdes, etcétera, yo creo que muchos de vosotros lo tenéis en mente, pues ese tipo de sitios están muy bien. Por ejemplo, utilizarlo en una zona, por ejemplo, en el llano que estáis viendo, donde yo suelo volar y que también estoy utilizando este tipo de coches, pues están bastante bien. También lo he utilizado, lo que pasa es que no lo he grabado, pero lo he utilizado en zona que se había estado utilizando para bueno, una zona donde había plantación de olivos, que ya sabéis que ese tipo de tierra pues son arados, ¿no? Están aradas, son tierras muy duras, y sinceramente este coche ha funcionado realmente bien. Eso sí, se puede adaptar perfectamente al entorno, ya sabéis, estáis viendo que se puede mover perfectamente, pero no le podéis pedir que vaya a superar una roca del tamaño de, yo qué sé, del Peñón de Gibraltar. Está claro que no, porque al final estamos hablando de un coche, perdón, con escala 1.18. Por lo tanto, todo lo que haga que invalide y se quede, por ejemplo, en este punto de equilibrio, ¿no? Y ni una rueda ni otra pues pueda sacarlo, pues bueno, lo va a bloquear. Pero bueno, como un coche normal y corriente, lo que ocurre es que con un coche grande, pues es muy complicado que haya un tipo de bache de ese tipo. Igualmente tenéis que tenerlo en cuenta. Me ha ocurrido mucho en sitios más o menos como los que estáis viendo, pues de vez en cuando, lógicamente. O sea, si hay algún tipo de palo o de algún tipo de algo, por ejemplo, en la zona que estáis viendo ahí, haya tenido que haber algún tipo de incendio o algo. Sinceramente no lo he investigado, pero hay mucho árbol. Es un eucaliptal, por lo tanto ya sabéis los problemas que tiene ese tipo de zona, pero hay mucho árbol caído, muy quemado y tal en alguna zona, y de vez en cuando se encontraba con un tronco o algo y lo dejaba en esa suspensión, por lo tanto me lo dejaba totalmente invalidado, pero bueno, iba para allá y ningún problema. En cuanto a batería, tenemos una batería que nos va a dar, bueno, el fabricante nos dice 15-20 minutos de uso de este coche radio control. Yo creo personalmente que es un poco optimista.
Los 10 minutos te los puedo asegurar, la verdad, bastante bien. Y según el tipo de zona donde hayas estado utilizándolo y tal, a mí me ha dado una media de unos, sí, de 10 minutos largos, podría decir. 12, 13 minutos, a lo mejor ha llegado a 15 cuando he estado haciendo mezcla entre zona normal, o sea, entre una zona realmente sencilla de uso y, por ejemplo, una zona de cultivo, una zona con piedra, una zona con césped o de camino, etcétera. Bueno, en ese tipo de zona, pues ahí ya a medida que el sitio era más complicado y necesitaba más potencia por parte del coche, pues bueno, pues ya sabéis, pues gastaba más batería y por lo tanto duraba menos. Pero en general bastante bien. Estamos ante una batería de las típicas estas de níquel, metal, hidruro, que son como muchas pilas juntas. Ya sabéis que en este tipo de coches radio control barato, pues bueno, entre el sistema de carga que nos viene, etcétera, pues al final, y el tipo de batería, pues al final estamos hablando de baterías que se tardan en cargar sobre 4 o 5 horas, lo cual para el tiempo que nos dan es un poco negativo. También es bueno saber que este tipo de baterías son realmente baratas y lo puedes encontrar en prácticamente cualquier sitio de radiocontrol tradicional. El problema es que, claro, si te lo compras en un sitio de radiocontrol tradicional, por lo menos en mi experiencia, no suelen ser especialmente baratas, como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otra batería, ¿no? Que una batería que a lo mejor te la encuentras en Amazon o en cualquier tienda china, te la encuentras a un pavo, ¿no? De cualquier otro dron, de un dron general, y a lo mejor en una tienda física te lo encuentras a 5. Bueno, te puedes echar un vistazo, comprarte varias baterías para este coche y, hombre, si te lo dejas, si el día de antes te dedicas a cargar unas cuantas así con varios cargadores, no creo que vaya a ser especialmente negativo. Personalmente no creo que vaya yo a quitarle puntos por ese punto. Suele ser lo normal en este tipo de precios, es lo normal. Y te vuelvo a decir, te acostumbras y no es algo especialmente negativo. Simplemente tienes que saber que estás pagando lo que estás pagando y estás recibiendo un producto de bastante buena calidad general, pero que tiene sus pegas, está claro. En definitiva, uno de los mejores crawlers, ¿no? Crawler de iniciación, podríamos llamarlo, que he probado por este precio, sinceramente. Este tipo de aparatos habré probado pues 6, 7, 8 diferentes, sobre todo todos de gama baja, que sabéis que es el rollo que suelo tener en este canal, sobre todo en la anterior etapa que estuve trayendo coches RC y que ahora nos volvemos por todo lo alto, y que sinceramente es de los que más me ha sorprendido y de los que voy a recomendar bastante más si estáis buscando un coche radio control o un auto radio control o un carro radio control, según como lo digáis en cada uno de vuestros países, para este tipo de terreno. Lo que sí os quiero decir, y es que si no vais a querer utilizar este coche en un tipo de terreno escarpado, con piedras, etcétera, y lo vais a querer utilizar en el típico asfalto o en el patio de vuestra casa que lo tenéis asfaltado o lo tenéis con losas y tal, yo personalmente no me compraría este coche. ¿Por qué? Porque va a ser un coche bastante aburrido y que no te va a dar todo lo que puede ofrecer este coche. Este coche es para lo que está hecho, para ir por tierra, para ir por, bueno, off-road, ¿no? Como se suele llamar. Personalmente es mi opinión y creo que por el precio que cuesta, que lo repito mucho, pero es que es la principal baza, ¿vale? Que tiene lo que da, lo da bien y a un precio bastante interesante. Por lo tanto, si lo queréis para ese uso, yo os lo recomiendo totalmente. Si no, pues bueno, os recomiendo que os esperéis a la siguiente semana, que voy a traer un coche RC bastante, bueno, un pelín más caro, pero que personalmente a mí me ha encantado. Sobre todo para asfalto, etcétera, ¿no? O sea, muy muy interesante. Así que esperaos para la siguiente semana. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Dron. Y ya sabéis, aquí abajo en la descripción tenéis el análisis en profundidad de este Birkhood 1139A. Sí, creo que lo he dicho bien. Nos vemos, chao.